Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy es día de apertura de paquete. Tenemos un paquete muy grande aquí, una bolsa muy grande. Me la envía mi amigo Santiago de Loisán Cerrajeros. Muchísimas gracias, Santiago. Loisán Cerrajeros tiene un canal en YouTube, aquí lo tenéis con un montón de seguidores. No dejéis de visitarlo, muy interesante. Muchas gracias, Santiago. Y no tengo ni idea de lo que viene dentro, así que es una sorpresa. Creo que sé un cilindro que viene, que me comentó, un cilindro Fichet, pero no sé nada más, así que lo que vamos a hacer va a ser un agujero. Vamos a ver, creo que viene otra bolsa dentro. Voy a hacer un agujero y vamos a ir sacando poco a poco. Vamos allá. Aquí hay varias cajas, ya veo por aquí algún cilindro. Voy a apartar todo y voy a ir sacando de uno en uno. Fijaros, que no se caiga. Vamos a resituar. Esto tiene pinta de ser un Cava Expert. Es un inserto de Cava, eso casi seguro, y creo que veo 4 hileras. Vamos a dar luz. Y si son 4 hileras, supongo... Sí, son 4 hileras, supongo que es un Cava Expert. Tengo grabado un Cava Expert, creo que con 16 pernos, os lo ofreceré dentro de poco, y tengo pendiente abrir en vídeo uno de 22 que ha abierto una vez fuera de vídeo. No es nada sencillo, son aperturas largas, es un cilindro complejo, pero muy interesante, es una cuenta pendiente. Fijaros, vamos a ver qué más. Aquí tenemos un queso. Aquí viene el problema. No sé distinguir el queso 4000 del queso 8000, pero creo que este es un queso 8000. Fijaros. Fijaros en la punta de la llave. Ahí lo tenemos. Tiene una especie de rebaje aquí donde el interactivo. Yo creo que es un queso 8000, si alguien lo sabe que lo comente. Ya he abierto un par en mi canal, un par de quesos 8000, muy interesante, un cilindro excepcional, al igual que el Cava Expert. Para mí son dos cilindros de top gama y muy interesantes de abrir ganzuando, sin ninguna duda. En ganzuado deportivo son cilindros objetivo para los ganzuadores. Tarde o temprano hay que conseguir ganzuarlos. Fijaros, un Fontaine. Esto es una cerradura similar a las cerraduras tubulares. En España existe Sidese, es muy similar. Estos Fontaine tienen puertas falsas. Este está fabricado en París, como podéis ver aquí. Son cilindros de más calidad que los Sidese, para mí, sin ninguna duda. Ya os ofrecí uno en el canal que me prestaron en el foro ganzuando.es, pero no tengo ninguno de mi propiedad y creo que no era exactamente como este, así que tened por seguro que este lo vamos a abrir en el canal. Lo que no sé si seremos capaces de desmontarlo. Lo ideal sería poder sacar esta funda sin tener que taladrar los laterales, porque este cilindro es muy difícil de conseguir aquí en España. Un artículo de colección. Una pena que no venga... Bueno, no sé si vendrá la llave. Vamos a ver... Sí, fijaros, con la llave. Ya lo creo que es un artículo de colección. Fijaros en la llave. Se parece mucho a la llave, por ejemplo, de los... creo que son los SAG, pero es un sistema similar al de pompas o al tubular. Ahí lo tenéis, una llave original. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Esto sí que es un cilindro que se queda en mi colección sin ninguna duda. Le haré la apertura y intentaré no romperlo y hacerle el desmontaje, pero bueno, ya veremos si es posible. Creo que para desmontarlo hay que sacar los dos laterales y que esto se abre por la mitad, similar a los Sidese, y eso exige desmontarlo por completo. No quiero dañarlo. Como os digo, es un objeto de colección para mí. Fontaine, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5 pernos nada más. Pero el que abrí tenía, según recuerdo, pernos de seguridad o algún elemento de seguridad, spool, y no era sencillo como los
como los Sidese antiguos. Los nuevos no los he abierto, me encantaría tener un Sidese nuevo. Y vamos a ver... Motura 3D Key. ¡Oh! ¡Wow! No me esperaba este. No me lo esperaba para nada. Para nada. ¡Wow! Este cilindro lo he visto en la web. Tiene 5 hileras, por lo que veo. 5 hileras de pernos. Fijaros, es muy interesante. Fijaros en el perfil de la llave. Un primer problema va a ser cómo hacer tensión, pero bueno, habrá que fabricar un tensor a medida. Wow. 15 y 2 filas de slider. Los laterales son slider, fijaros. Parece que aquí tenemos una fila de slider, aquí otra. No es una llave reversible, luego actuarían las dos a la vez. Y 15 pernos en la parte superior. Pernos de gran tamaño. Lo que en principio, vamos a ver si enfoca, podríamos pensar que facilita la manipulación, pero como veis están muy pegados a la guarda. El acceso, cuando son grandes, no se entrelazan entre sí, pero wow. Aquí vamos a ver si somos capaces de contar. Al menos hay 3 sliders, creo que son solo 3. 3 y 3, 6. Serían 6 slider y 15 pernos. Wow. Este cilindro sí que no me lo esperaba. Llevo detrás de él tiempo. Motura 3D Key. Y me encanta. Muchas gracias, Santiago. Espectacular cilindro. Se queda en mi colección, seguro. Además, da la impresión de que se puede desmontar. Aquí tiene un cilindro giratorio, pero ahí hay 4 tornillos, espero que sí. Gira la leva, gira loca. Es probable que consigamos ganzuarlo, si es que conseguimos ganzuarlo y no gire la leva, habrá que comprobarlo. Habrá que verlo. ¡Wow! Este es una pasada. Este me encanta por coleccionismo, pero este es una pasada. Una pasada, Santiago. Vamos a ver, Cisa. AP3, tengo por ahí un AP4 que me enviaron y no he conseguido abrir todavía, le he dado un par de intentos, no lo he conseguido y lo he dejado. AP3, creo que este AP3 ya lo tengo abierto. Cisa, muy interesante, con unos pernos muy interesantes. Hay pin in pin, hay una serie de spools. Unos pernos muy extraños, muy diferentes a los que vemos por ahí. Es un cilindro muy interesante. AP3 de Cisa. Nada fácil de abrir, en absoluto. Nada fácil. Aquí marca 2 estrellas SKG. BKP, el símbolo Kite Market. Espectacular, como veis, anti-extracción. Wow. Y el bocallave es restrictivo. Es restrictivo. No es un... extra clase de Abus, pero no es nada accesible. Aquí veis, hay pernos pasivos, laterales, que nos dificultan el paso. Puede que le haga un vídeo, ya os digo, yo creo que os lo he ofrecido ya, pero es un cilindro muy interesante, muy interesante. No sé si, yo creo que lo desmonté además, si no lo desmonté, intentaría hacerle un vídeo y desmontarlo. Vamos a ver. Por aquí viene algo más. Esto parece un Sidese. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver, tengo aquí uno que este seguro que es Sidese. 1, 2, 3, 4 y 5. Sidese tiene diferentes modelos que se nombran por un número. No estoy seguro, puede ser. Parece que tiene más similitudes con este Sidese que con ese Fontaine. Vamos a ver. Sí, definitivamente el Fontaine tiene unas guías. Probablemente sea un Sidese, pero creo que Sidese moderno tiene 7 pernos y contrapernos de seguridad. Este tiene 5. Vamos a ver si está la llave. En cualquier caso es un cilindro interesante. Estaba pensando en hacer un vídeo a este. Ya os ofrecí un vídeo en su día y estoy intentando buscar a ver si está la llave. Vamos a ver.
me encuentro por aquí Sidese, sí, tengo aquí una caja de Sidese, probablemente esto venga aquí. Ajá, aquí lo tenéis, Sidese modelo 3, como os decía, los modelos se distinguen por un número. Y estos antiguos, que creo que es el antiguo, que el moderno tiene 7, no son difíciles de ganzuar en absoluto. Vamos a ver si encuentro otra llave por aquí. Bueno, si aparece la llave luego, esta es la llave del CISA. Y vamos a ver este de aquí. Fijaros, Motura. Ya os ofrecí un Motura. No son nada fáciles de ganzuar. Creo que era un modelo muy similar a este. También tenía estos símbolos más barra contra barra. Fijaros en este. Me encanta. O sea, es una marca que fabrica muy bien. Una marca italiana que tanto en gorjas, lo que he tocado, las más sofisticadas en el formato que se coloca aquí en Europa, vamos, en España, para gorjas, eran Motura con puertas falsas, los cilindros, este no sé qué modelo será, porque hay C38 creo, hablo de memoria, quizás me esté equivocando, fijaros en ese interactivo en forma de polea, 6 pernos pasivos, un cilindro, top. Intentaré sacar qué modelo es. Yo creo que es diferente al que os ofrecí, con lo que le haría un vídeo, y en cualquier caso, aunque sea el mismo, por lo poco habitual y por lo complejo que es, creo que merece la pena hacerle un vídeo, sin ninguna duda. Funciona perfecto, una pasada, una auténtica pasada. Muchas gracias, Santiago. No me esperaba estos cilindros, siempre envía material buenísimo, pero aquí hay unos cilindros, algunos por coleccionismo, como este Fontaine, y otros por la calidad y por la novedad, como este de aquí. Top, realmente top. Vamos a ver qué más. Otro inserto, este inserto parece de Cava Expert también. Veo 4 hileras. Perfecto, además tengo que practicar con ellos, practicar a abrirlos y practicar a desmontarlos, porque desmontar un cilindro con 22 pernos es una auténtica movida. Es muy difícil grabar eso en vídeo. Hacerlo, sí, te equivocas y vuelves a montar, pero hacerlo en vídeo no es nada fácil. Otro Motura, wow, esto está muy bien, vamos a ver. No es el mismo perfil de llave. Puede que sea un modelo diferente. Perfecto, porque este lo vamos a poder desmontar si es que lo abrimos. Este tiene un interactivo en un lateral. Este se parece más al Motura que yo abrí. Creo que hay, vamos a ver si os lo puedo mostrar. Vamos a ver, esta es la parte trasera. Fijaros, ahí se ven los pernos, hay laterales, y ahí creo que eso puede ser un perno. Vamos a ver. Quizás sea una guarda nada más, y me estoy confundiendo, pero hablo de este de aquí, sí, fijaros. Ahí lo tenéis. Ahí entra y sale. Y este perno no coincide con el interactivo de esta llave, que lo tienen... No, sí. Puede ser, podría ser, sí. Estaría alineado. Yo creo que el interactivo del que abrí era ligeramente diferente. Muy interesante. Muy interesante. Estos Moturas son difíciles, sin apelativos, difíciles, siempre, para mí. Fijaros, otro queso. No sé, sí, tiene el interactivo final, es un pin in pin. Vamos a ver si lo podéis ver. Creo que este es otro queso 8000. Fijaros, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Ahí se ve que es pin in pin, ese último perno es el que corresponde a esa parte de la llave. Yo creo que sí. Wow. Wow, es un cilindro que es muy difícil de conseguir para mí. Muy difícil. Voy a tener para practicar e incluso para enviar a algún amigo. Espectacular. Realmente espectacular. Hay más cosas por aquí. Ah, Federal. De estos me han ido llegando varios. Son cilindros muy interesantes. Por una parte tienen
el sistema que bloquea la leva si se parte el cilindro. Creo que este lo tiene porque veo aquí unos tapones y aquí unos tornillos con los que se puede resetear ese sistema. Es un muelle. Esta parte negra es de acero. Cuando se intenta la extracción del cilindro, este parte y una prolongación del rotor que entra aquí se va con el cilindro extraído y hace saltar un perno. Ese perno bloquea la leva y esa leva ya no se puede girar. Ya no se puede girar, da igual que hayan extraído el cilindro. Tendrían que taladrar, fresar ese perno con el muelle y todo para poder liberar la leva. Es un sistema muy bueno porque se produce la extracción pero no la apertura. Lleva una rotura programada aquí, la barra de acero, para que parta por ahí. Además, contra la manipulación tiene aquí unos spool laterales, unos pernos trampa 6 que enganzuado... Vamos a ver, enganzuado, si lo que quieres es bypassearlos, se puede bypassear. Pero si lo que quieres es ganzuarlos, es un infierno ganzuarlos. Tienes que cogerle el punto a esa postura, dejar el rotor sin ir hasta el final. Tengo vídeos de cómo se ganzúan este tipo de cilindros. Veo que tienen un golpe aquí y un golpe aquí. Es el peor golpe, pero parece que se mueven. Si le pegamos un golpe al cilindro por aquí lo bloquearemos. Y tienen pin in pin. Muy interesantes estos cilindros desde el punto de vista práctico. 3 estrellas, Kite Market, Ironware. Realmente pueden resultar seguros. Lo único que no me gusta de estos cilindros, no sé si estos tendrán slider además, es la sensación al girarlos. No sé qué durabilidad tendrán. La sensación al girar la llave, que aquí no viene llave, para mí no es agradable. Vamos a ver, veo una llave aquí, es del AP3. Creo que no hay más llaves. A ver, sí. Aquí hay más cosas, es que es flipante. Vale, aquí sale otra llave, lo veremos ahora. Cilindros interesantes, creo yo, para colocar en la puerta de casa. Desconozco el precio, pero están muy bien pensados desde el punto de vista práctico. Otro inserto expert, espectacular. Voy a tener cómo entretenerme. No sé, apenas que no se pueden desmontar sacando la... O quizás sí, sacando la funda. Tengo que verlos despacio. Muchas gracias, Santiago. La otra mitad de este, sí, es igual, de este Motura. Hay mucha tarea. La llave del Sidese, efectivamente este largo de aquí es un Sidese. Ahí lo tenemos, va perfecto. Yo creo que no tenía ninguno con llave, o sea que guardaré este en la colección y el resto los enviaré. Todos. Compañeros, Sidese patentado. El 3 es el modelo 3, viene en la llave. Un buen aporte a la colección para mí, porque con llave es difícil conseguirlos para mí. Y vamos a ver, aquí viene un par de cajas más. He sacado todos los cilindros que había. Aquí viene una caja que pone CISA AP3, está cerrada. Vamos a abrir. Wow, como veis, un montón de cilindros y un montón de cilindros que por una razón u otra son muy interesantes. Vamos a ver, aquí vienen más de un cilindro. MCM. MCM es una marca que últimamente está mejorando en sus diseños. MCMS. No he abierto este cilindro. Fijaros qué curioso. Tiene el bocallave descentrado a la parte superior. Me recuerda a los ADB-HS3, creo que se llamaban. Es curioso y no sé si tendrá pernos en la parte superior, ¿no? Da más espacio aquí en el rotor. No es habitual, lo habitual es que un cilindro tenga el bocallave centrado en el rotor, como este, lo tendría más bajo. No he abierto este cilindro, desde luego que no. Y 6 pernos os lo ofreceré en vídeo, sin ninguna duda. MCM. Me enteraré del modelo. Muchas gracias, Santiago. Me va a venir muy bien. Vamos a ver qué más. CISA.
Esta no es su llave, otro Cisa AP3, aquí está, perfecto, perfecto. Son muy interesantes. Ahora voy a tener varios para guardar, para enviar. Muchas gracias. Aquí está. Otro Cisa AP3. Había llaves por ahí, quizás no sean de... Esto de aquí es una llave del Cisa y esto de aquí es un malware. Cadma, esos son las puertas, malware, pero no reconozco el modelo. He abierto NW4. Bueno, disculpad que se ha acabado la tarjeta, la capacidad. He tenido que borrar vídeos anteriores, un despiste. Como os decía, no reconozco este malware y aprovechando la maniobra que he tenido que parar, he ido a buscar un NW4, creo que es este. Fijaros, tiene interactivo, tiene slider, tiene un montón de cosas. Este es un cilindro muy bueno, me encanta, me gusta mucho. Relación calidad-precio creo que es buenísima. Y este no tiene slider, no tiene interactivo. Este es un modelo más sencillo, no tiene barra anti-extracción, tiene rotura programada y aparentemente 6 pernos y 5 pasivos. Un modelo más sencillo, 2 estrellas SKG, un modelo que no os he ofrecido y que os ofreceré en vídeo. Sin ninguna duda, si puedo abrirlo, claro, siempre os digo, lo ofreceré en vídeo, pero será si consigo ganzuarlo. Vamos a ver, ya no me caben en la mesa, es espectacular. Vamos allá y queda otra caja más, y creo que ya no hay nada más. Impresionante paquete de Santiago. Vamos a alejarnos un momento. Esta es la caja del Federal, fijaros, o de un Federal igual que este. Lo comercializa Tirard, no sé cómo se pronuncia en España. Tienen un perno magnético, como podéis ver ahí, no os lo había dicho antes, además de los pinning pin y además de... Está abierto. De los pernos trampa. Y viene aquí uno completamente nuevo. Wow, este será el que quedará en la colección y ese otro sufrirá la cólera del ganzuado y del desmontaje. Como veis, ahí hay un perno magnético. Wow. Y esto es lo que os decía, la sensación al girarlo es extraña. No sé si porque hay tantas piezas móviles y por una pieza que hay aquí que va rozando en esta hendidura. No es el manejo como el de otros cilindros como queso. No va mal, pero es lo que más me llama la atención en estos cilindros y lo que me presenta más dudas en la durabilidad, pero bueno, no lo sé, realmente no lo sé cómo se presenta en el tiempo el comportamiento de estos cilindros. En el resto de sentidos es espectacular. La caja original, fijaros, ya no sé dónde dejarlos, vamos a ver si puedo alejarme. Sí, ahí estoy al máximo. Bueno, como veis, un montón de tareas, un montón de cilindros que vais a ver en el canal. Estoy deseando meterle mano a este, no va a ser nada sencillo, no esperéis ver la apertura pronto. Seguro que me va a costar este 3D Key, pero solo como cilindro de colección ya es una auténtica pasada. El Motura, hay un montón. Este Fontaine con su llave original, por fin un SIDS con llave, aunque es de los antiguos. De todo, hay un montón de cosas, un montón de cosas. Muchas gracias, Santiago, de verdad, te lo agradezco. Disculpad lo largo del vídeo, pero como habéis visto yo creo que lo merece. Muchas gracias, Santiago, no dejéis de visitar su canal, Loisán Cerrajeros, y para todos vosotros esto es lo que se nos viene encima. Espero ofreceroslo pronto. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.